Iniciamos la grabación de este segundo bloque de 20 de octubre, Derecho Civil Sucesorio Vespertino. Buena cosa es. Profesor, Señora. profesor, buenas tardes. Hoy día nos va a evaluar. ¿Hoy día aquí? Hoy día nos va a evaluar al final. Se suponía que ustedes lo advertían al comenzar la clase, pero usted no llegó al comenzar la clase. Llegué unos minutos y usted ya estaba hablando. Natural, porque yo empiezo a las 7 de la tarde mis clases. Así que usted no va a ser evaluado hoy día ni ninguno de estos días. Hoy día estamos a 19. El 26 sería en la próxima clase, al comenzar la clase. ¿Usted y quién más está en esa situación? Don Hernán Enrique. Ya tienen entonces una semana más para estudiar. Entonces, estamos analizando ahora el testamento solemne abierto. Y este testamento solemne abierto se puede otorgar de dos maneras: ante notario público y 3 testigos. Si no es el notario público el que participa como ministro de fe, puede serlo el juez de letras en lo civil, y también 3 testigos. Y también el testamento solemne abierto puede otorgarse ante 5 testigos. En general, a ambas formas se les aplican las mismas normas, pero ustedes tienen claro que cuando estamos hablando de que se otorga ante notario público, estamos generando un instrumento público, en tanto que el otro, el que se otorga ante 5 testigos, ese simplemente es un instrumento privado que, para darle valor, vamos a ver cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir. Decimos que se puede otorgar ante notario público y también ante el juez de letras. Esa situación del juez de letras en los civiles violentamente excepcional. En 50 años de ejercicio profesional no conozco ninguna situación en que se haya dado ese fenómeno. ¿Cuáles son los actos que constituyen esencialmente el testamento abierto? Es el acto por el cual el testador hace sabedor de sus disposiciones al notario y a los testigos. El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo notario y por los mismos testigos. ¿Cuáles son las enunciaciones que tiene que contener el testamento? En el testamento se expresarán el nombre y el apellido del testador. Estamos hablando del nombre completo. Estamos hablando de los nombres de pila y del patronímico, paterno, materno. Estamos hablando de que va a indicar su lugar de nacimiento, la nación a que pertenece, si está o no avecindado en Chile, y si lo está, en qué comuna tiene su domicilio, la circunstancia de hallarse en su entero juicio. Los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, los hijos, el nombre de los hijos habidos en cada matrimonio y de cualesquiera otros hijos que el testador hubiere tenido como no matrimoniales, con distinción de vivos y de muertos, y el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos. De manera que esta es
una individualización bastante amplia, bastante específica además. Y se ajustarán estas designaciones a lo que respectivamente declaren el testador y testigos. Se tiene también que consignar el lugar, día, mes, año del otorgamiento, y la hora se agrega en el Código Orgánico, el nombre, apellido y oficio del notario si concurriere alguno. El artículo 414 es el del Código Orgánico que ordena el lugar y hora de su otorgamiento. Y les agrego lo que mencionamos al comenzar la clase, que decía relación a que de ese otorgamiento del testamento, el notario debía enviar comunicación dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al Servicio de Registro Civil e Identificación para que dejen constancia del otorgamiento de ese testamento en el Registro Nacional de Testamentos. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente, pero sea que el testador lo tenga escrito o que se escriba en uno o más actos, todo él será leído en voz alta por el notario público y a falta del notario público por uno de los testigos que designe el testador con ese mismo efecto. Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista, presente, y las personas cuya presencia es necesaria, los testigos, oirán todo el tenor de sus disposiciones. De manera entonces que esos son los requisitos básicos con los cuales estamos nosotros hablando del otorgamiento de este testamento. En estas circunstancias tenemos que mencionar que en el testamento del ciego es menester que se deje constancia de la lectura de ese testamento por 2 veces, una por el notario y otra por la persona que designe el testador. Ahora bien, el testamento puede otorgarse también en hojas sueltas. Ello va a ocurrir cuando se hace ante 5 testigos, porque de lo contrario, otorgándolo ante notario público, estamos verificando que esas se van a hacer. Si se hacen en hojas sueltas, se protocolizarán de inmediato y de lo contrario, se incorporará al protocolo de instrumentos públicos. ¿Puede un testamento, se nos pregunta, otorgarse en idioma extranjero? Si se otorga ante un juez de letras o ante un notario público en hojas sueltas, podría otorgarse el testamento en idioma extranjero siempre que el funcionario y los testigos lo entiendan. Pero si el testamento se otorga de manera solemne, incorporado al protocolo de un notario, no puede otorgarse en idioma extranjero porque ocurre que el Código Orgánico de Tribunales exige para el valor de la escritura pública que ellas estén escritas en idioma castellano. ¿Cómo termina el acto testamentario? Termina por las firmas del testador, de los testigos y la del escribano si lo hubiere. Si el testador no supiera o no pudiera firmar, se mencionará en el testamento esta circunstancia expresándose la causa. ¿Quiénes pueden solamente otorgar testamento abierto? El ciego. Y también en esas circunstancias puede tener que considerarse, ¿cierto?, que estamos hablando del artículo 1019. El que no sabe leer ni escribir también solamente puede otorgar testamento abierto. En esas circunstancias, ¿cuáles son los trámites previos a la ejecución del testamento abierto? La ejecución de todo testamento abierto está sujeto a la condición de que el documento en que esté consignado tenga el carácter de instrumento público o pueda asimilarse a uno de ellos. Entonces,
Si el testamento se incorporó en un registro público, el registro de instrumentos públicos de la notaría, bastará simplemente que los interesados obtengan una copia del notario y con dicha copia soliciten la posesión efectiva testamentaria ante el juez de letras. Si el testamento se otorgó ante funcionario competente, pero no se incorporó en un registro, se escribió en hojas sueltas, se otorgó ante un juez de letras o ante notario, entonces será presentado después de su fallecimiento y en el menor tiempo posible al juez de letras para que ordene su protocolización. Y sin ese requisito no podrá procederse a su ejecución. ¿Qué más decimos a este respecto? Que el testamento que no se otorgó ante funcionario competente, sino que fue solemnizado con la presencia de 5 testigos, ya lo anticipamos, no tiene el carácter de instrumento público y es por ello que la ley exige para que sea ejecutado que se publique. Y como publicación se entiende una serie de formalidades tendientes a que el testamento adquiera constancia de su autenticidad. El artículo 1020 se refiere a la publicación del testamento. ¿Y qué nos dice ese artículo 1020? Nos dice lo siguiente: si el testamento no ha sido otorgado ante escribano o ante un juez de letras, será necesario para que se proceda a su publicación en la forma siguiente. El juez competente hará comparecer a los testigos para que reconozcan sus firmas y la del testador. Partimos de la base de que una persona interesada solicita al juez que dicho testamento ante 5 testigos sea publicado. Y en esas circunstancias, el juez ante el cual se hizo esa presentación hace comparecer a los testigos ante quien se otorgó. Si uno más de esos testigos no comparece, bastará que testigos instrumentales presentes reconozcan la firma del testador. En caso necesario, y siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos ausentes por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Una vez que se ha hecho esa declaración ante el juez pondrá su firma, su rúbrica, dice el artículo, al principio y al fin de cada página del testamento y lo mandará a entregar con lo obrado al escribano actuario para que lo incorpore en sus protocolos. De manera que esa va a ser la forma a través de la cual se va a validar este testamento otorgado ante 5 testigos. Ahora bien, ¿qué ocurre con ese testamento cuando se está llevando a cabo esta tramitación de validarlo, de publicarlo? ¿Puede alguna persona interesada impugnar esa tramitación? La jurisprudencia ha resuelto que no es ese el momento para llevar a cabo gestiones de impugnación, sino que lo que hay que hacer derechamente es esperar que la gestión termine y ella, cuando ya se inicie la correspondiente tramitación de la posesión efectiva testamentaria, en ese instante será el momento en que se impugne el valor de ese testamento. Nos vamos entonces ahora a verificar la situación del testamento solemne cerrado. Estamos hablando de que este testamento solemne cerrado o secreto es el que se otorga por escrito siempre, pero que el testador lleva, aquí lo muestro, lleva un sobre, ¿cierto? Un sobre. Y en ese sobre el testador manifiesta que en su interior él ha depositado su testamento. Lo trae cerrado y se lo presenta al notario público
y a los testigos ante el cual se está otorgando. ¿Y qué ocurre en esas circunstancias? El testamento cerrado es un documento escrito por el testador u otra persona que se presenta en sobre cerrado ante tres testigos y un notario, y se levanta un acta de su otorgamiento que la van a suscribir el testador, los tres testigos y el notario. ¿Cuáles son las formalidades? Estamos hablando que lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto por el cual se presenta el sobre. Y en el sobre se lleva a cabo un acto que es interesante, que consiste en que en el sobre mismo se escribirá la expresión testamento y se señalará el lugar, la hora, el notario ante el cual se está otorgando y en que comparece este testador, que se individualizará de la manera más completa posible. A continuación se individualizarán los testigos y finalmente el notario certificará que el testador, a su parecer, se encuentra en su sano juicio para que se suscriba esa carátula, porque es la carátula la que se suscribe por el testador, por el notario y por los testigos. Por consiguiente, aquí hay un documento que está secreto, que no se sabe lo que dice, y los testigos que participan de ese acto tampoco están allí presentes como para que uno tenga conciencia de quién está señalado dentro del testamento o no. Por consiguiente, insisto en que el sobre está total y absolutamente cerrado. Murió el causante que otorgó el testamento cerrado. ¿Qué trámites previos necesitamos hacer previos a la ejecución del testamento cerrado? Necesitamos que se abra, pero atención, si ustedes que son estudiantes de Derecho y el día de mañana, cuando sean abogados, encuentran un sobre con esas características que dice testamento cerrado y que tiene estas individualizaciones, ni por nada lo abran, porque el testamento vale en la medida en que cerrado y sellado y lacrado como lo está, se lleve a presencia del juez solicitando su apertura. Y ese es un trámite en el cual va a tener que requerirse la participación de un abogado que hará esa presentación y el juez decretará el día y hora en que los testigos, el notario público deberán comparecer ante el juez. Comparecen. ¿Qué hacen? Reconocen sus firmas puestas en la carátula, reconocen que el estado en que se encuentra el sobre fue el estado en que ellos lo vieron la última vez que lo tuvieron en sus manos, y en esas circunstancias, ¿cierto? Finalmente, cuando ya todos han reconocido las firmas, el juez ordenará que se abra el sobre y que se dé lectura al testamento. Leyéndose el testamento en esa audiencia, lo que seguirá es que el juez rubricará las hojas de ese testamento y ordenará su protocolización en una notaría. Lo más probable es que sea la misma notaría del notario que está actuando ante él en este instante. De manera que en esas circunstancias ese testamento queda protocolizado y en condiciones de que los interesados puedan solicitar la posesión efectiva testamentaria de la herencia, para lo cual acompañarán el certificado de defunción del testador, los certificados de nacimiento o que acreditan el parentesco de los herederos
copia del testamento protocolizado y harán la presentación correspondiente ante el juez del último domicilio pidiendo la posesión efectiva de la herencia. Ese juez ordenará, ¿cierto? Concederá la posesión efectiva de la herencia a quienes aparezcan señalados en el testamento y ordenará la inscripción de la resolución que concede la posesión efectiva, la inscripción del testamento en el correspondiente registro de propiedad del conservador de bienes raíces de ese lugar. Esa va a ser la forma a través de la cual vamos a poder llevar a cabo el cumplimiento de ese testamento solemne cerrado que se ha abierto conforme a la ley. Dijimos que también había la posibilidad de otorgar testamentos solemnes en el extranjero y que el testamento solemne en el extranjero se podía otorgar de dos maneras, de acuerdo a la ley extranjera y de acuerdo con la ley chilena. El testamento otorgado en conformidad a la ley extranjera, ¿cierto?, requiere tres requisitos para que tenga valor en Chile. Debe otorgarse por escrito. Así lo dice el artículo 1027. Valdrá en Chile el testamento escrito otorgado en país extranjero. Segundo, debe acreditarse que se han cumplido las solemnidades exigidas por la ley extranjera. Y tercero, debe acreditarse la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria. ¿Recuerdan ustedes? Eso lo deben haber estudiado en Derecho Procesal, cómo se hacían valer los documentos públicos otorgados en país extranjero en nuestro país. Y para eso requeríamos que ellos fueran legalizados en una tramitación que era bastante compleja, porque requería que primeramente fuera validado por la propia autoridad ante la cual se otorgaba, y luego por ese superior jerárquico. Supongamos que era un notario público en la ciudad de Mendoza, y luego nosotros teníamos que pedirle al Ministerio de Justicia que validara la existencia y autenticidad de las firmas del notario, y luego ir en la misma República Argentina ante el ministro de Relaciones Exteriores para que validara la firma del ministro de Justicia. Y luego con esos antecedentes venirnos hacia Chile para que aquí, entregando ese documento al Ministerio de Relaciones Exteriores, se fuera validando en cada uno de los actos posteriores. Ese era el camino largo. Pero recuerden ustedes que, no sé si se los enseñaron ya, la existencia del artículo 345 es del Código de Procedimiento Civil, que es el que regula la legalización. Pero a su vez surgió el artículo 345 bis, que dio aplicación en Chile al convenio sobre la apostilla, que fue la manera a través de la cual se simplificaron los caminos de la validación de los instrumentos otorgados en país extranjero. Ahora bien, entonces, tenemos la otra alternativa, que ese testamento otorgado en país extranjero sea de conformidad a la ley chilena. Y en ese caso, ¿cierto?, para que el testamento otorgado en el extranjero en conformidad a la ley chilena tenga eficacia en nuestro país, requiere que el testador sea chileno o extranjero domiciliado en Chile. Y en segundo lugar, requiere que los testigos que intervienen en ese testamento sean chilenos o extranjeros domiciliados
en la ciudad en que se otorgue el testamento. Y también que el testamento debe ser otorgado ante el cónsul o representante diplomático chileno. En esas circunstancias, ese testamento, ¿cierto?, otorgado en el extranjero, va a tener un mecanismo de legalización a través de que el jefe de la legación remitirá una copia al Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, el cual lo remitirá al juez del último domicilio del difunto, y en esas circunstancias se protocolizará en la notaría que el juez designe. Ese es el camino del testamento solemne, abierto, otorgado en país extranjero conforme a la ley chilena. Generalmente dijimos ante un cónsul. Y tenemos finalmente que analizar el testamento menos solemne o privilegiado, que dijimos que son aquellos en que pueden omitirse alguna de las solemnidades establecidas por la ley en consideración a circunstancias especiales determinadas expresamente por el legislador. Y dijimos que esos testamentos privilegiados eran el testamento verbal, el testamento militar y el testamento marítimo. ¿Cuáles son las solemnidades comunes a todo testamento privilegiado? Primero, la presencia de testigos. Y en segundo lugar, ciertas solemnidades en el otorgamiento, que son básicamente que se tendrá que escuchar al testador señalando que está con su intención de testar, que las personas cuya presencia sea necesaria sean las mismas de principio a fin y que el acto sea continuo, de manera tal que en esas circunstancias estamos hablando de estos testamentos privilegiados. Y de los testamentos privilegiados vamos a hablar solamente del testamento verbal, porque hay que decir que este testamento verbal es aquel que otorga a una persona en caso de peligro inminente para su vida ante tres testigos y haciendo de viva voz sus declaraciones y disposiciones testamentarias. Este testamento verbal tiene gran aplicación práctica, aunque uno no lo creyera, y existe en torno a él una abundante jurisprudencia. Ocurre que con frecuencia, cuando no existen herederos ab intestato y le va a corresponder heredar el fisco, recuerden a través de ese camino de la declaración de la herencia vacante, generalmente aparecen quienes, personas que, aconsejadas por abogados inescrupulosos, prácticamente delincuentes, llevan y forman y generan un testamento falso con testigos que fingen la existencia de un testamento verbal, porque señalábamos que necesitaba simplemente tres testigos, ¿cierto? ¿Cuáles serían los requisitos del testamento verbal? En primer lugar, peligro inminente para la vida del testador. Dice el artículo 1035 que el testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de peligro tan inminente de la vida del testador que parezca no haber modo o tiempo de otorgar testamento solemne. Entonces, no basta cualquier peligro, sino que este debe ser inminente y además que es necesario que haya sido imposible otorgar testamento solemne. Entonces, en estas circunstancias, al testamento verbal deben concurrir tres testigos y el testador debe hacer todas sus declaraciones y disposiciones de viva voz, de maneras que todos le vean, le oigan y le entiendan. Estos testamentos que tienen la característica de ser privilegiados presentan la posibilidad de que caduquen. Nos quedan 10 minutos.
La caducidad del testamento verbal es que puede ser dejado sin efecto no solo por la revocación, sino que también por la caducidad. Y el testamento verbal caduca si transcurren 30 días de haberse otorgado el testamento sin que fallezca el testador y si no se pone por escrito el testamento dentro del plazo legal. Y el testamento verbal debe ponerse por escrito en el plazo de 30 días subsiguientes a la muerte del testador. ¿Cómo se hace valer el testamento verbal? Fundamentalmente a través de 3 etapas. La primera, el examen de los testigos ante el juez. La segunda, la resolución judicial. Y la tercera, la protocolización. Se ha señalado que todas las etapas tienen que estar cumplidas dentro del plazo fatal de 30 días. Entonces, se hace un examen de los testigos por el juez de letras, cita a los demás interesados el juez y declara entonces ante ellos, van a declarar la individualización del testador, la individualización de los testigos, el lugar, día, mes y año en que fue otorgado. A su vez, van a tener que declarar si el testador parecía estar en su sano juicio, si el testador manifestó ante ellos su intención de testar y cuáles fueron sus declaraciones y disposiciones testamentarias. El juez resuelve con todos esos antecedentes si el testamento está acorde al cumplimiento de la normativa y en ese caso, ¿cierto?, ordenará que se proceda a su protocolización. El juez entonces va a ordenar esa protocolización del testamento. Y señalamos que tampoco puede deducirse oposición a que se ponga por escrito el testamento verbal, pero quedan a salvo las acciones de nulidad que pueden hacerse valer en su contra, que fue lo mismo que dijimos a propósito del testamento solemne ante 5 testigos. El testamento militar y el testamento marítimo tienen algunas particularidades especiales por el hecho de que se otorgan en época de guerra, el testamento militar y el testamento marítimo en un barco de guerra o en un barco mercante chileno bajo bandera nacional y en que se den también estas condiciones de urgencia. También tienen la caducidad porque llegando a puerto debe presentarse en el caso del marítimo ante la autoridad correspondiente y en el caso del militar también procederse a su validación como lo vimos hace un instante. Y eso es lo que vamos a decir de la regulación del testamento solemne y del testamento menos solemne. Agregando algo finalmente a propósito de la revocación, porque es importante consignar que el artículo 999 indica que justamente es de la esencia del testamento la revocabilidad. Y la revocación es el acto por el cual el testador deja sin efecto una o más de sus disposiciones. Y esta revocación puede ser expresa y tácita, total y parcial. Expresa cuando el testador en un testamento posterior declara expresamente que deja sin efecto el anterior. Y es tácita cuando el Nuevo Testamento contiene disposiciones incompatibles con el anterior. La revocación será total cuando deja sin efecto íntegramente el testamento anterior y parcial cuando solo afecta a determinadas cláusulas testamentarias. El testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o en parte por un testamento solemne o privilegiado. Entonces, señalemos finalmente que la revocación es la manera más habitual por la cual se deja sin efecto un testamento. También puede serlo por su nulidad cuando hay
incumplimientos en las solemnidades, en las formalidades. Y también por esto que hemos mencionado aquí, que es la caducidad. Y hasta aquí llegará entonces nuestra clase del día de hoy, con lo cual prácticamente nos queda por estudiar lo que dice relación con las asignaciones testamentarias, que lo veremos en nuestra próxima clase. ¿Han escuchado ustedes, Sebastián, Iván, Carol, respecto de cuál va a ser la semana en que se van a suspender las clases con motivo del periodo de reflexión académica? Es la próxima semana, profesor. Ya, Es del 26 al 30. ya. Entonces, Patricia, ¿sabe usted que su prueba será en noviembre, igual que lo de Hernán, ¿cierto? Más tiempo tienen para estudiar todavía. Van a llegar hechos un aviones para contestar todo lo que preguntemos. Gusto de haberlos visto. Nos estamos viendo entonces en noviembre para el Día de los Difuntos, ¿o no? No, profesor. Cada martes 3. Martes. ¿El de los difuntos cuándo es? Primero El de los difuntos es el 2. Domingo. Lunes 2. El 2. No, pues el 1, pues María Esther, acuérdese del Día de Todos los Santos. Esos son los vivos. Y el 2 es el Día de Todos los Difuntos. Y el 3 no tenemos clase. ¿O sí? El 3 de noviembre tenemos clase, Sí, María clase. Esther. Ese es el día en que tiene que ir a Profesor. la prueba la Patricia. Y Hernán Fuente. Usted los llama y les cuenta, le dice, tienen prueba, estudian. Llámelos día por medio. Ya. No molesto más. No molesto más. Hasta ahí nomás llego. Gusto de verlos, que les vaya bien. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, profesor. Cuídese. Chao a todos. Igual, chau. A todos. Chao, profesor.